¿Cómo están? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Pura Sal Podcast. Mi nombre es Javier Cárdenas. Y bueno, ya estarán viendo que este video es el primero del año 2025. La verdad que cuando uno comienza siempre un año puede tener muchas expectativas, metas, proyectos, pero quiero traerles hoy día algo que considero que debemos hacer diariamente, todos los días, pero que también en un principio de año, como te comentaba, uno siempre tiene alguna expectativa y es prácticamente preguntarnos si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor o pedirle a Dios, ¿cierto?, que nos muestre de la forma que tenemos que guiarnos en nuestra conducta. Y quiero leerte la historia acerca de una persona que no tenía cierto las guías o la forma de saber si realmente se estaba conduciendo como Dios quería. Él lo había destinado desde su corazón, como él lo consideraba, y es un rey. Ya, en realidad, ¿por qué me refiero a esto? Porque hay cosas que no pueden funcionar sin la necesidad de otras. Cuando uno tiene un vehículo, necesitas gasolina para poder movilizarte. Cuando tienes, por ejemplo, hoy en día los teléfonos, ¿cierto? Un computador, necesitas internet para mantenerte conectado, ¿cierto? Con tus seres queridos por temas de trabajo. Y hay cosas que obviamente te podría dar más ejemplos que no funcionan sin tener la otra. Y este es el caso que te quiero hablar un poco, es acerca del rey Josías. Este rey fue quien mandó a restaurar el templo, mandó dentro de esas restauraciones, ¿cierto? Esos arreglos que se estaban realizando, pudo o se logró encontrar el libro de la ley, que básicamente eran las escrituras que llevaban perdidas. Estamos hablando de los papiros de Génesis, Deuteronomio, Éxodo, que son obviamente el Pentateuco original. Y dentro de este descubrimiento, ¿cierto? Se lo presentaron al rey Josías. Y te quiero leer una parte de esto que está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Puedes encontrar el símil en más detalles en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Y dice en Segunda de Reyes 22, del versículo 10 y 11, dice que asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué quiero tocar o hablarte un poco del rey Josías? Porque como te comentaba, estamos en un nuevo año, estamos partiendo y puede que hayamos comenzado ciertos proyectos el año anterior, que tengamos quizás cosas que queramos hacer este año, pensamientos, y en realidad, así como el rey Josías se encontraba haciendo cosas, un poco un contexto sería que él estaba intentando erradicar, ¿cierto?, los ídolos, ¿cierto?, que había tomado el pueblo de Israel como suyos, que eran de pueblos extranjeros, y buscaba, ¿cierto?, de corazón agradar a Dios. Y en ese trabajo, ¿cierto?, se encuentra con el libro de la ley y él decide desde ese momento, como menciona el pasaje, que rasga sus vestiduras en un claro sentido de que se da cuenta que habían cosas que el pueblo de Israel, que él no hacían correctamente. Si tú a la parte de Segunda de Crónicas dice que el rey Josías habla y dice que sus padres, o sea, sus antepasados no habían hecho delante lo bueno delante de Dios y obviamente había llegado condenación sobre ellos. Y es en eso que quiero centrarme un poco porque como comenzamos un nuevo año, debiésemos decirnos, ok, vamos a partir, oye, tengo metas, proyectos, que obviamente si tiene un negocio, tiene un trabajo, todos tenemos sueños, todos tenemos metas. Es importante obviamente en el mundo de los negocios, en el día a día, cómo llevar un hogar, cómo criar tus hijos. Hay quizá una planificación, hay una forma de revisar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, las cosas que hay que mejorar, pero en realidad sabemos que lo que somos, lo que tenemos, proviene de Dios, y que todo es gracias a Él. Sabemos que la meritocracia para el cristiano de nada sirve, lo tenemos que dar como por algo tan vago y sin importancia, porque la misericordia, el amor de Dios, la gracia de Dios es la que, cierto, nos permite respirar, la que nos permite vivir. Y en eso tenemos a un rey, cierto, que como te comentaba, haciendo reformas, encuentra el libro de la ley. Y aquí es lo importante que te digo yo. El rey Josías fue uno de los reyes en la historia que hizo lo bueno, lo recto delante de Dios. Hay muchos que no lo hicieron, pero él sí lo hizo. ¿Por qué? Porque él decidió obviamente
someterse a la palabra de Dios, entender que la palabra de Dios no es simplemente algo que está escrito, no es algo simplemente que se dejó ahí como optativo, sino que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra forma de vivir y dentro de eso obviamente hay ciertas cosas o ciertos puntos que a veces como ser humano se nos es difícil. Y es decir, o entender que debemos poner la confianza en Dios, que tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Muchos he escuchado o de repente he visto gente o comentarios que se hacen de decir, oye, mira, yo no tengo que estar de acuerdo con toda la palabra de Dios como para hacer lo que dice ahí. Y en realidad creo que es una posición incorrecta. ¿Por qué sería incorrecta? Porque en realidad nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia en sí, o la palabra en realidad, no tiene contradicciones, no existen. La palabra de Dios fue inspirada por Dios y está exactamente y fue hecha, ¿cierto?, con los pensamientos que Dios quería que nosotros supiéramos, que nosotros se nos revelara, que nosotros entendiéramos, estudiáramos. Entonces, dentro de eso, tenemos que buscar y entender que debemos estar de acuerdo completamente con la palabra de Dios. Si a lo mejor hay puntos en nuestra vida, bueno, a lo mejor nos vamos a encontrar como el rey Josías, de que al escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Obviamente no te digo que donde tú estés rajes tus vestiduras, no me refiero a eso, pero en realidad es que si lo hagamos, digamos, en nuestro corazón y en nuestra mente, decir, ok, mira, hay cosas que yo a lo mejor cerré el 2024 que no quiero que sigan así. ¿Y cómo logro que no sigan siendo de esa forma? O hay cosas que quiero mejorar, hay cosas que quiero hacer. Simplemente, como te decía, hay cosas que necesitan estar juntas para que funcionen. Mi vida necesita a Dios, nuestra vida necesita la palabra de Dios, nuestra vida necesita al Cristo, a Jesucristo, a nuestro Señor, porque es la única forma que al Hijo de Dios le vaya bien. Tenemos que pensar que desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, le pertenecemos a Él por decisión propia, pero le seguimos siendo pertenencia de Él. Y en realidad, como te decía, pienso que esto es un tema que uno lo debiese meditar diariamente, cada cierto tiempo. Te lo he querido traer como es un comienzo de año, pero quiero dejarte un poco un pensamiento, una frase que tengo yo y dice, encontrar a Dios es un punto más en tu vida, pero entregar tu vida a Él es la inflexión que tu vida necesita. Y en realidad es eso, es que nos demos cuenta que en pleno siglo XXI, cuando vemos cosas que a lo mejor eh, para nosotros los hijos de Dios no tienen lógica, vemos un mundo tan cruel, tan vil, que hace cosas que en realidad son totalmente opuestas a lo que Dios nos demanda, a lo que Dios nos pide en una sociedad tan individualista, cuando Dios nos dejó los mandamientos de amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y a nuestro prójimo como a sí mismo. Es eso, es que cuando conocemos a Dios, ok, puede ser una situación más. Muchas personas hemos visto que han escuchado a Dios simplemente, pero en realidad cuando decidimos entregarle realmente nuestra vida, nuestras cargas, nuestras situaciones, nuestra confianza, todo a Dios, es cuando realmente podemos experimentar, ¿cierto? Esa inflexión, ese cambio, esa transformación que Dios quiere para nosotros. Y obviamente en este sentido igual pueden surgir ciertas dudas que son válidas. Yo en su momento me las hice, me las consulté, o decía, ok, mira, oye, tengo ciertas dudas de por qué tengo que dedicar mi vida a Dios si tengo muchas otras opciones. En otros videos he comentado, yo en su momento por el deporte pensaba, oye, yo tengo el deporte, no necesito a Dios, estoy bien, me siento pleno, me siento contento. Obviamente es algo que yo me decía porque en la realidad de mi habitación no era así. Creo que no soy el único que le ha pasado eso, no voy a ser el último y creo que si a lo mejor tú estás escuchando eso puede también ser tu situación. O para gente que ha podido conocer a Dios, se ha podido congregar un tiempo en una iglesia y en realidad ya no asiste mucho, tiene su distancia respecto a eso, se pudiese preguntar por qué se debe reconciliar con Dios. O otra persona que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de Él, si esta es tu primera oportunidad, quiero decir que Dios te ama y en realidad si está acá es porque Él lo ha permitido. Y también te puedes preguntar por qué debo dejar que otra persona, en este caso Dios, guíe mi vida.
Y en realidad quería traerte algunos argumentos respecto a eso. ¿Y de dónde saco estos argumentos? Obviamente, como te decía, hay cosas que no funcionan sin otras. Que yo no te podría hablar de estas cosas sin descansar, sin leer, sin meditar en la palabra de Dios. Y te quiero traer un proverbio, está en el capítulo 16, versículo 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y yo sé que es una palabra un poco dura, rauda, pero es cierto, es muy cierto lo que está aquí en este proverbio, porque en realidad no podemos transitar en la vida pensando que nuestras decisiones, que somos perfectos, que nosotros estamos por sobre las otras personas, que lo que nosotros vamos a hacer eh, no me da lo mismo si daño a alguien, me da lo mismo si a lo mejor el hermano de al lado sufre, simplemente yo sigo mi camino y vivo mi propia ley. Yo sé que hay un presidente, una nación que marcó un país que tenía una frase muy famosa que decía que somos amos de nuestro propio destino. Y en realidad, para los cristianos, no, para los hijos de Dios, creo que esa frase no es aplicable porque el único, y en realidad es para toda la creación, dice, la palabra dice que Dios es dueño de la vida y la muerte, que Dios da vida a quien da vida, Él la quita cuando Él quiere, Él bendice a quien quiere bendecir. Y en realidad lo que nosotros podemos hacer como cristianos es someternos a Dios, es buscarlo a Él, encontrar la palabra de Dios, meditar en ella, buscar en ella constantemente, y así como el rey Josías, rasgar nuestras vestiduras, decirnos, oye, hay cosas que a lo mejor yo no estoy haciendo bien, hay cosas en este año de nuevo, como te digo, este comienzo de año que te das cuenta, oye, hay situaciones, conductas que tengo que no están bien. Y en realidad, si bien hemos sido hechos a semejanza de Dios, como lo dice la palabra, no somos Dios, no somos perfectos. Tenemos diferencias, tenemos errores, tomamos malas decisiones, pero dentro de eso también es un punto importante porque hay gente que podría decir, oye, mira, sabes que yo estoy comenzando este año y en realidad hoy soy una buena persona, yo no robo, no digo malas palabras, no daño a otras personas, yo me considero alguien relativamente bueno, quizás dentro de mi estándar o del estándar de la sociedad, pero te quiero leer primera Juan, capítulo 1, versículo 8 y se dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en realidad es eso. Cada uno es sabio en su propia opinión. Yo, como te digo, te puedo traer acá y hablar también y puedo decir el día, sacar este video y decir, oye, me considero sabio porque estoy haciendo a lo mejor un podcast o un capítulo, pero sería un necio. ¿Por qué? Porque yo peco, tengo mis errores, me puedo equivocar, obviamente, no vivo en el pecado, pero cometemos errores muchas veces, no sé, alguna mala palabra a nuestra esposa o quizás se nos cruzó alguien en la calle y nos molestamos de una forma que no es agradable a Dios. Hay muchas formas, no solamente cuando me hablo, ay, que si no robas y a lo mejor no dicen malas palabras, pero la palabra tiene un ejemplo que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay gente que de repente pierde el control totalmente. Esas son actitudes que están mal y que son pecados. Y eso es lo que quiero que también meditemos. Es que como seres humanos tenemos un grave error y es la autonegación, es negar las situaciones, negar que tenemos problemas, es negar que estamos equivocados, es lo dejo a un lado y me olvido como si no existiese. Muchas veces para gente que yo me dedico un poco al mundo de los negocios, un poco del mundo empresarial y muchas veces cuando hay ciertos problemas financieros como que los dejo apartados y a una orilla y es como que si no existiese. Y muchas veces en nuestra vida misma somos así, nos damos cuenta, oye, a mí me cuesta orar. Y bueno, lo dejo ahí. Y como me cuesta orar, leo más la Biblia. Y dejo el problema al lado. Bueno, oye, a mí me gusta más leer la Biblia, pero no me gusta mucho orar. Entonces, oye, viceversa. Así también pasa, oye, yo tengo una mala actitud. Todos los días me levanto en las mañanas, como, bueno, acá en Chile tenemos una frase que nos levantamos con el pie izquierdo. En realidad lo que significa es que me levanté de mal humor, de mala gana, y si eso pasa constantemente, yo me voy a analizar y decir, oye, yo tengo algo que cambiar, tengo algo que no está bien, y es preguntarme, Dios, ¿cómo lo puedo cambiar? Vamos a la palabra de Dios, leemos proverbios, leemos salmos, vemos el ejemplo de Cristo, vemos el ejemplo de muchos hombres en la palabra, de mujeres que nos enseñan cómo vivir una vida correcta,
cómo entender que en realidad nuestra vida la tenemos que dedicar a Dios, que tenemos que reconciliarnos con Dios en los casos que aquellos que no se congregan y lo hicieron en algún momento, o si tú estás aquí por primera vez escuchando de Cristo o has escuchado pero nunca has tomado la decisión de seguir, te puedo decir que busques donde busques, no vas a hallar la paz que Dios da. Y también hay que ser claros, y hay cosas que hoy en día no se hablan en este tiempo, siempre se les busca opacar, pero creo que es importante también ser francos porque el amor también dice, en la misma palabra enseña que Dios, ¿cierto? En su amor nos disciplina, nos corrige, la palabra nos habla con su verdad, con la verdad que es cierta, que va a ocurrir, creas, no creas, pienses que lo que está escrito ahí simplemente lo hizo un hombre, pero es la realidad. Y te quiero decir eso, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es así de simple. Todo ser humano peca, no importa si cree, como decía, o no cree en Dios, estamos condenados, así de simple. ¿Y cómo nos podemos, cierto, entender de eso? Y quiero tocar también un punto importante de los cristianos que a veces decimos que tenemos que tener una fe ciega, sin importancia, cuando la palabra nos enseña que debemos meditar en ella, estudiarla, comprenderla. Y es eso, como cristianos debiésemos buscar ser más profundos en la palabra de Dios, entender, ir más allá, entender contextos. ¿Para qué? Para precisamente esto, entender que nuestra pleitesía, nuestro deleite debe ser obedecer a Dios. Y si tú estás pensando en tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo, entregarle tu vida a Dios, te quiero decir, mira, no estoy aquí para juzgarte. Yo también he tenido un montón de problemas antes de entregarle mi vida a Cristo, he tenido un montón de dudas, pero sí es ser franco y decir, mira, hay pecados en nosotros, hay cosas que no están bien, hay cosas que no corresponden en base a la palabra de Dios. Y como te decía, la única forma de sacarnos esos pesos, sacarnos esas cosas, es reconocer que hemos pecado, reconocer que Jesucristo es el Señor, que murió, ¿cierto? Y resucitó al tercer día, pero por sobre todo arrepentirnos de nuestros pecados. Y en eso quiero ya invitarte a que reflexionemos y que nos respondamos ciertas preguntas con sinceridad, como estamos partiendo este año, debiésemos buscar ser sinceros, no te digo con el de al lado, pues, pero sí con nosotros mismos. Y muchas veces podemos ocultar, ¿cierto? Con alguna cara, algún gesto, hacer como que todo está bien, pero ser primero sinceros con nosotros. Y quiero traer unas tres preguntas que son en realidad, y dicen, ¿has tomado alguna decisión en la cual te arrepientes de tu vida? ¿Tus decisiones han dañado a otros? ¿Estás conforme con el legado que dejarás en base a las decisiones que has tomado en tu propia sabiduría? Quiero que reflexionemos en esto porque, mira, yo cuando vengo acá trato de ser lo más sincero, lo más franco, intento abrirme con un libro abierto, sin vergüenza lo que Dios hizo en mi vida. Y yo he tomado un montón de malas decisiones antes del Señor. Me he equivocado siendo cristiano, sí, me he equivocado, pero lo que te puedo decir es que antes de él no tenía salida, no encontraba salida a nada, juntaba y juntaba problemas, muchas veces eso me hacía tener pensamientos que no le hacían bien a mi vida, y en realidad entendiendo eso, me arrepiento de cosas que hice atrás, como te decía, lo que leía en Romanos, reconocí que tenías pecados y me arrepentí de ellos, y mis decisiones dañaron a muchas personas. Creo y firmemente que Dios me ha perdonado por ello, pero en un momento me di cuenta que el legado que yo estaba dejando no estaba conforme. Consideraba que lo que yo estaba haciendo simplemente era transitar por la vida y muchas veces ser, no sé si ser una persona más, una persona común, pero sí no una persona que busca hacer lo bueno, no una persona que busca amar al prójimo, no es una persona que busca vivir conforme a la palabra de Dios, como Dios nos pide que vivamos. Y en realidad, esta reflexión, como te digo, quiero que tú la hagas propia en tu corazón. Si lo compartas con alguna persona al lado, no es necesario que se lo compartas, es tu decisión, pero sí en tu interno, en tu corazón, en tu mente. Y si estas respuestas te hacen sentir un poco inconforme, o las respuestas que le estás dando a eso, es que Jesús no hizo una promesa. Mateo 11:28 me encanta, dice, venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en realidad, si tuviese que comentar algo a eso, sería simplemente Dios en su magnificencia, como autor y consumador del ser humano, conoce desde antes de su creación que no existe ser humano de manera sincera, que analice su vida y pueda estar 100% conforme con las decisiones que ha tomado. En realidad es eso, es que entendamos que como seres humanos somos huesos, somos polvo, un día vamos a morir, un día ya no vamos a estar en esta tierra, y en realidad es que tenemos que entender que no somos autosuficientes. ¿Por qué no somos autosuficientes? Nos pudiésemos preguntar simplemente porque tenemos un creador, a alguien cierto que nos formó y nos construyó a su imagen, a su semejanza, que nos dio soplo de vida, que puso en nosotros un alma, cierto, puso en nosotros una conciencia, puso a nosotros a entender que entre el bien y el mal, cuando crecemos podemos discernir fácilmente qué está bien, qué está mal, porque hay algo dentro de nosotros que nos va como empujando, diciendo, oye, esto está bien, oye, parece que aquí tú estás mal. Es el alma, es el espíritu en nosotros, sobre todo los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, el que nos va dirigiendo, y es por eso que en realidad, si hay algo que yo quisiera cerrar y te quisiera transmitir, es que en este 2025 quiero que tú, que yo, que todos los hijos de Dios y a todos los que el Señor pueda alcanzar, es que reconozcamos que la inflexión, ese punto que necesitamos día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es Dios. Es que sin Él no podemos hacer nada y sin su palabra no lo pudiésemos haber conocido. Yo sé que a veces resulta un poco tedioso tener que entrar en estudiar muchas cosas de la palabra y que el contexto, que quién lo escribió, para quién lo escribió, en el idioma que se escribió, qué sentido tiene esto, pero en realidad todo eso va a hacer que tú vas a entender más a lo mejor algunas cosas que yo te comento, o inclusive puedes tú ser una persona mucho más culta que yo, pero espero que en esto en realidad te des el tiempo y el espacio para poder decidir, para poder analizar de que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios, y en realidad eh, yo creo que sería eso, es que si donde tú estés, y sobre todo, si no has conocido a Dios, toma la decisión este 25 entregarle tu vida a Él. Te aseguro que, mira, tus problemas se pueden solucionar, sí, lo más probable es que el día de mañana tengas otros problemas, pero lo que te puedo asegurar es que la paz, es que las soluciones, que las formas van a estar ahí. Dios te va a dar salidas, te va a dar soluciones, te va a capacitar, vas a experimentar cosas que nunca has experimentado antes. Y bueno, hasta aquí el video. De corazón les deseo a todos que este 2025 sea de mucha bendición, sea de mucho gozo, alegría, y sobre todo aquellos que como hijos de Dios, ¿cierto? En este mundo se nos hace cada día un poco más difícil compartir su palabra. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe en que el Señor en algún momento va a volver, y que mientras ocurre eso, ¿cierto? Llevemos a cabo la gran comisión, sigamos predicando de Él a toda la persona, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los desconocidos, y que Dios nos ayude, ¿cierto? Así que bueno, hasta acá el video, y bueno, si te ha gustado, obviamente te invito a seguirme y nos vemos en un próximo capítulo.